Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la película El Mercader de Venecia. Es una obra clásica escrita por William Shakespeare, a quien se le consideraba como uno de los escritores más importantes de la lengua inglesa y uno de los más célebres en la literatura universal. Este nació el 23 de abril de 1564. Esta obra refleja una sociedad donde el comercio internacional, las finanzas y las relaciones contractuales constituyen pilares para la vida diaria. A su vez, las tensiones religiosas y étnicas, particularmente entre cristianos y judíos, dejan una huella en las relaciones humanas. Bueno, esta historia comienza cuando Antonio, un mercader cristiano, decide pedir prestado a un judío para ayudar a su amigo a conquistar una noble mujer. Este está dispuesto a prestarle dinero colocándole una peculiar cláusula, un poco extrema, ya que si Antonio no devuelve el dinero, debe de cederle una libra de su carne. Bueno, el trato conduce a un conflicto legal que implica la justicia, la moral y las leyes. Shakespeare utiliza a través de sus componentes fundamentales, el traidor, el contrato y la justicia, eh, estos son debatidos y logra aclarar la línea entre la hipocresía y las leyes inalterables. William era de nacionalidad inglesa, nacida en Stamford en 1564. Su conocimiento sobre el comercio en Venecia se debía a la amplia información disponible en Inglaterra sobre el mundo mediterráneo, las rutas comerciales y el auge económico en la ciudad italiana. Respecto al comercio entre 1596, las principales regiones comerciales incluían lo que es Italia, Venecia, Génova y Florencia, que estas se destacaban por el comercio marítimo y bancario. Ya lo que es España, Portugal es con su influencia en América y las rutas hacia Asia. Y los Países Bajos, que son Ámsterdam, que son Amberes, son como centros financieros y comerciales, y el Imperio Otomano con conexiones a Asia. Inglaterra con creciente influencia el comercio atlántico y vínculos en Europa. La película El Mercader de Venecia nos ilustra detalladamente lo que sucedía en la época alrededor del año 1596, enfocándonos en cuanto a lo económico y lo comercial. Podemos decir que era un comercio básicamente marítimo, transportaban por medio de canoas, de barcos, lo cual era muy riesgoso por todo lo que conlleva adentrarse a mar abierto. A veces se perdían las inversiones, lo cual hacía muy inestable el comercio y la economía del sector. Se comercializaban más que todo carne frescas, pieles de animales, lácteos, verduras, joyería, se hacía mucho intercambio. Se hacían préstamos con créditos usureros, más que todo de parte de los judíos, ya que estos pues legalmente no tenían permiso de tener eh, propiedades, entonces era como su forma de subsistir. Eh, pero en la forma que ellos tenían de, digamos, llevar a cabo estos préstamos eran teniendo en cuenta más que todo como la reputación de la persona, los bienes que obtiene o que tiene para respaldar, pues digamos, la forma de pago, la credibilidad que tiene y la palabra. También utilizan documentos que firman y que llevan a notaría para respaldarlos legalmente. Podemos observar que en la época aún carecía mucho de información los documentos, ya que pues en este caso la película, la falta de precisión en la información es lo que conlleva a que el pago no se deba realizar la multa. Los negocios mercantiles, como lo mencioné anteriormente, que se daban en la época era la compra y la venta de parte de los comerciantes de carnes, pieles de animales, verduras, lácteos, las inversiones que se hacían en las grandes embarcaciones, entre otras. Voy a explicar entonces los dilemas éticos en el Mercader de Venecia.
La película presenta varios dilemas éticos relacionados con la discriminación, la justicia, la amistad y la moralidad. Primero tenemos el prejuicio y la discriminación, donde Shiloh, que es un judío, es despreciado por los cristianos. Y el primer dilema es hasta qué punto nuestras creencias justifican tratar mal a quienes piensan diferente. La usura y la moralidad del interés. Los cristianos consideran inmoral cobrar intereses por un préstamo, pero ¿debe aplicarse la moral universalmente o puede depender del contexto? La amistad y el sacrificio. Antonio pone en riesgo su vida para ayudar a su amigo Basanio, pero ¿hasta dónde debemos sacrificar nuestra vida por nuestros amigos? La justicia versus la misericordia. En el juicio, Porcia defiende que la misericordia es más importante que la justicia estricta, pero ¿debería ser la ley inflexible o debería ser aplicada con empatía? Los orígenes del comercio. Punto 8. El comercio tiene sus raíces en la prehistoria, antes de la creación de la moneda, cuando las comunidades practicaban lo que se llamaba un trueque primitivo, intercambio de bienes y servicios según la necesidad y las habilidades de cada grupo, como la caza o la recolección. En la etapa neolítica, con el surgimiento de las sociedades agrícolas y sedentarias, las personas comenzaron a producir más bienes de los que necesitaban, lo que permitió un intercambio de excedentes. Durante las civilizaciones antiguas, como Egipto y China, el trueque facilitó el uso de metales preciosos y la sal, lo que permitió tener un valor de referencia para las transacciones. Esto llevó a la creación de grupos comerciales organizados y la expansión de las rutas de intercambio, tanto terrestres como marítimas. A lo largo de la historia, el comercio ha continuado evolucionando gracias a avances como la navegación, el transporte y la creación de sistemas de moneda que facilitaron el intercambio y establecieron valores más objetivos para los bienes y servicios. Esto transformó la forma en la que las civilizaciones se conectaban y comerciaban, contribuyendo al crecimiento económico global. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Manuela y el día de hoy pues yo les vengo a hablar de los orígenes y características del registro mercantil a nivel histórico. Bueno, de acuerdo pues con los orígenes del registro mercantil, estos tienen sus raíces donde servían y determinaban su elegibilidad para participar en las decisiones gremiales y contribuir económicamente a la corporación. Sin embargo, su desarrollo moderno comenzó en Europa durante la Edad Media, cuando las ciudades comenzaron a establecer registros para controlar y facilitar las actividades comerciales y la protección de los comerciantes. Hoy en día, el registro mercantil es una institución clave para la publicidad legal de las empresas, asegurando pues como su transparencia y la confianza en el entorno comercial en el que nos movemos hoy, ¿cierto? Algunas de las características del registro mercantil son, una de ellas es la forma publicitaria, donde su principal función es dar publicidad a documentos o pues que están relacionados con entidades como empresas, permitiendo que estos tengan acceso a la información, pues a información más relevante. Otra característica es la obligatoria. Esta se refiere a la inscripción en el registro, que es generalmente obligatoria para ciertos actos y El Día de la sociedades, Madre. garantizando transparencia y seguridad jurídica. Reflexión sobre el mercader de Venecia. Esa no es solo una historia de amor, venganza y drama, también nos muestra cómo funcionaban los negocios y el comercio en épocas antiguas. Cuando el derecho mercantil empezaba a tomar forma, uno de los momentos claves es el famoso contrato entre Antonio y Shiloh. Este nos habla sobre el préstamo en una condición durísima que exigía una libra de carne si no se cumplía y se pagaba a tiempo con lo pactado. Aunque hoy en día estas cláusulas nos parecen absurdas o hasta inhumanas, lo interesante del caso es ver cómo en ese entonces los contratos se tomaban muy en serio y la palabra tenía mucho peso. Eso refleja una base importante del derecho mercantil, que cumplir con lo pactado, sin embargo, la historia también nos muestra que no todo se trata de cumplir al pie de la letra, sino de usar el sentido común y la justicia. Además, la película también nos hace pensar lo injusto que puede ser el sistema si se deja influenciar por perjuicios, como los que sufrió Shylock por ser judío. Eso nos recuerda que el derecho mercantil, aunque trate sobre dinero y contratos, también tiene que ser humano y tratarlos a todos por igual. El mercader de Venecia nos enseña que hacer negocios no es solo firmar contratos, sino también tener claro que detrás de cada contrato hay personas y que la justicia y la empatía también tienen su lugar
en el mundo del comercio. De todo lo anterior podemos concluir, en esta época las leyes que regían eran altamente influenciadas por la religión, lo cual generaba conflictos en varios ámbitos como lo ético, lo moral, lo cultural, lo social, lo cual afectaba directa o indirectamente a lo comercial, a lo económico, por lo cual pues surgieron iniciativas para regular el comercio y buscar un equilibrio, como la Lex Mercatoria, que estableció normas y prácticas que facilitan el comercio, ayudan a resolver las disputas de manera efectiva.